tiene una canción que salió en la última serie de Newsroom. Ahí la encontré. La encontré, no. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Felipe Bianchi, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Fernando Villegas, Fernando Pausen. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y en especial hoy, un saludo probablemente la gente más afectada es la que no nos está viendo por razones obvias, porque están enfocados en otras cosas, pero sin duda, aunque sea simbólico, un saludo solidario y de mucho respeto y mucha acogida a la gente del norte, que lo han pasado muy mal con un desastre natural de proporciones que da la impresión que todavía no conocemos en toda su amplitud y profundidad. Pero un saludo a esa gente que nos pueda estar mirando y a ellos un saludo de todos. Fernando Villegas tiene la palabra para... Gracias. A propósito de lo que tú estás mencionando del desastre en el norte, hay otros desastres también que han llenado las pantallas en estas semanas. Todos ellos son, y otros que no se ven todavía, pero que van a aflorar, que están dando sus primeras frutos venenosos, diría, de los cuales me voy a referir, tienen que ver no solo con quienes tripulan la nave del Estado, sino que con la naturaleza de esa nave, en qué condiciones se encuentra. Yo me parece que en un montón de ámbitos, Matías, el Estado nuestro está mostrando una clara deficiencia. No está preparado para el tipo de situaciones que se están viviendo hoy. Podría hacerle una lista, pero para nombrar algunos. La ONEMI, por ejemplo, un órgano del Estado. ¿Para qué les entro en detalle? Ustedes han seguido las noticias, la serie de situaciones que han mostrado que la ONEMI no estuvo a la altura del problema y no lo sigue sin estarlo. No ha estado a la altura tampoco los congresales, que tienen todavía durmiendo una ley de reforma de la ONEMI. Se prometió hace un año con el incendio del Paraíso acelerar esa ley, no pasó absolutamente nada. La CONAF, otro organismo que tiene, como decíamos el domingo pasado, recursos ridículamente insuficientes. No hay una política inmigratoria en este país en un momento dado en que ya tenemos 400, 500 mil personas extranjeras, no hay filtros adecuados, no hay un procesamiento adecuado y se están generando ya yetos de delincuencia de algunos de esos grupos que vienen de afuera y que no han sido controlados suficientemente. No hay un control adecuado de fronteras. Aquí los delincuentes de países vecinos se dan el lujo de entrar y asesinar a carabineros. El financiamiento de la política. Hoy día en una entrevista larga que dio en La Tercera, el expresidente Lagos mencionaba que había habido una serie de leyes, las leyes que conocemos para controlar esta relación entre dinero y política, pero que él mismo dice son insuficientes ya. Y podríamos seguir enumerando distintos ámbitos donde el Estado está convertido en una máquina en estado de, no sé si de colapso, pero de graves problemas, una máquina letárgica en muchos casos, una máquina que se enreda en su propia complejidad, en su exceso a veces de personal que llega con cada gobierno como una horda a abordar la nave del Estado para enchufarse a los pitutos, y todo eso va hundiendo a la nave, una nave que tiene 3 capitanes y 5 jefes de caldera, no puede funcionar bien, y en esta materia yo veo una falta de interés tremenda. Se vive al día, aparecen los problemas y se reacciona con lo que hay, que siempre es insuficiente. Los planes a largo plazo parece que no interesan suficientemente a los políticos, son cosas demasiado lejanas, no dan votos, no dan rating, no dan nada. Entonces, lo que estamos viviendo es eso. Y vamos a encontrar, de aquí a 5 años yo creo que el tema de la inmigración, por ejemplo, va a explotar de forma imprevisible, como ya ocurrió después de 20 o 30 años de acumulación de problemas en Europa. Eso es lo que veo más. Por supuesto, el elemento adicional que pone los tripulantes de la nave, por supuesto, que no siempre son los mejores. Hace mucho tiempo que el Estado no cuenta ya con, yo creo, en mi opinión, con la gente que se requiere, con los técnicos, con los profesionales, con los servidores públicos. Se trató de generar esa dirección de ¿cómo se llama? Dirección pública. Exactamente, y es una de las que también es con todos los regímenes y sacan a la mitad con un pretexto u otro y ponen a su gente. Así no se puede funcionar. Estamos en muy mala situación en esa materia y yo creo que vamos a ver otras crisis que además se van a ir dando en simultánea. En simultánea son lo más grave, como nos está pasando ahora. Nos inundamos en el norte y nos quemamos en el sur. Felipe Bianchi. Yo quiero hablar, fíjate, de las élites de nuestro país y específicamente de este discurso generalizado que podría ser muy bonito si fuera real, de que hay que dejar que las instituciones funcionen. Pero así como lo hemos escuchado permanentemente a partir de los últimos conflictos políticos y empresariales, nunca había visto en el último tiempo con tal profusión de expresiones en todas partes de esta misma élite, declaraciones y actos en contrario de dejar que las instituciones funcionen.
no es solo hoy, por ejemplo, Jovino Novoa, que sigue siendo un personaje muy importante, la UDI, que se queja contra los fiscales y se queja contra esta idea del caiga quien caiga porque lo considera irresponsable y peligrosa. No se ve en esas palabras el concepto de dejar que las instituciones funcionen. No es solo el presidente de Renovación Nacional, también este fin de semana Cristian Monkeberg, quien dice que le parece aberrante que los juicios públicos sean transmitidos por televisión, porque le parece, y lo anoté, que son verdaderos reality, que hay linchamientos públicos, que hay tratamientos desiguales, que falta un debido proceso. Se ha sumado en ese sentido las voces de connotados empresarios. Tuvimos aquí la semana pasada a Andrés Navarro, que decía más o menos lo mismo. Santa Cruz, antes de salir de la CPC, decía más o menos lo mismo. Tagle de los bancos decía más o menos lo mismo. Entonces no se ve en esa lógica una intención efectiva en el discurso de que las instituciones funcionen. ¿Para qué decir Sokimich que no quiere participar de lo que tiene que ver con ellos? No entrega información, se niega terminantemente y permanentemente a participar o a ser parte de la investigación de nuestras instituciones. Agreguemos el gobierno, el ministro del Interior, que dice, muy suelto de cuerpo, que hay que parar con esta casa de brujas. Eso no es confiar precisamente en las instituciones. La propia presidenta Bachelet, que frente al tema Cabal, en vez de instruir al Ministerio del Interior, que es lo que uno habría esperado para hacerse parte de la investigación y demostrar que quiere que las cosas funcionen, caiga quien caiga, digamos, sea quien sea el que esté involucrado, crea un comité, una comisión, un consejo, aparte de las instituciones, para tratar de resolver este tema. Hay todos los días en los diarios opiniones y columnas de políticos de los más distintos partidos y también de abogados que dicen que encuentran insólito que estén presos los señores de Penta porque no son un peligro para la sociedad. Tampoco están dejando que las instituciones funcionen. Entonces, desde la élite es una suma de quejas, de dudas y de interferencias hacia los fiscales, hacia impuestos internos, hacia los tribunales. Entonces, el ejemplo que están dando de que las instituciones funcionen con tanta pompa no se condice con el discurso que estamos escuchando permanentemente. Me parece gravísimo. Me parece gravísimo porque eso quiere decir que en realidad no nos importa que las instituciones funcionen. Si le van a estar poniendo palitos a cada rato, no se entiende mucho el discurso. Yo quiero brevemente tocar un tema que de alguna manera rozan ustedes dos y como tengo la sensación de que el caso Sokimich se va a ampliar, se compartió Penta, derivó a Sokimich y hoy día ahí está el foco, ahí parece la caldera más potente. Yo no descarto, ni creo que nadie en su sano juicio podría descartar, más bien yo creo que se van a descubrir muchas otras empresas que financiaban a la política. Como creo, estoy suponiendo que eso va a suceder, también me da la impresión de que hace falta rayar bien la cancha de qué significa el financiamiento de la política. Que cuando salgan boletas seamos capaces de distinguir dos tipos de boletas, por así decirlo. Partiendo que es irregular la boleta, porque ¿qué es la boleta? Yo, empresa privada, los tres chanchitos, tú me vienes a pedir plata y yo te digo, ok, te doy plata. Primero te doy reservado, que es lo que la ley permite, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué contesta el político? Dice, no, yo ya estoy lleno, por ahí ya me dieron todo lo que la ley me permite, entonces dame, o el rebalse, dame un poco más. Bueno, ¿por qué? Tráeme una factura, tráeme una boleta. Ahí empieza la irregularidad. Y esa boleta es por un servicio que es trucho, todos lo sabemos, lo ideológicamente falso. Partamos porque eso me parece irregular y no es discutible que es irregular. Pero eso me parece que es distinto a lo que viene después. O sea, vamos a encontrar boletas de financiamientos irregulares, pero después vamos a encontrar que muchas de eso además tienen una contraprestación, que eso ya es cohecho. Y ahí donde es distinto y creo que si la sociedad, después con el regreso de la democracia, no se ha puesto los pantalones largos realmente para financiar y no ponernos colorados, decir, ok, queremos política, queremos Congreso, queremos instituciones, no como la dictadura, que eran, no sé, 3 gatos en el Diego Portal en el piso 17. No, queremos 120 personas legislando, otro cuerpo de 40 y tantos personas legislando, asesores, eso vale, la política y la buena política vale. ¿Queremos financiarla entera y seriamente? ¿O no mucho? Entonces la financiamos, pero el mismo presidente Lagos dice hoy, pero no es suficiente, entonces se producen estas irregularidades, que son irregularidades, pero son también la realidad que tenemos como sociedad que hacernos cargo de que no hemos financiado seriamente la política si queremos buena política. Otro paso totalmente distinto, a mi juicio, es, insisto, el cohecho. Cuando tú empiezas a dar plata, ya no solo porque la ley no me permite darte más plata, sino que lo que yo quiero es establecer un vínculo contigo
porque tú vas a ser un legislador. Y ahí hay una diferencia, por ejemplo, Ciudadano Inteligente, esta fundación, se ha querellado contra 8 de todas las boletas que hay. ¿Por qué se querella solo contra 8? Porque son los 8 que recibieron plata, contra boletas, truchas, pero plata, cuando eran funcionarios públicos o eran senadores, no solo eran candidatos, sino que candidatos a una reelección parlamentaria, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, ser capaces, porque va a venir tal, creo yo, cantidad de información que tenemos que ser capaces de ir matizando entre los negros y los grises. No entre los blancos y los negros, probablemente irregulares, pero hay algunos que son mucho más graves, que es el cohecho. Cuando yo recibo plata o cuando yo doy plata, no para pagar una paloma, un cartel o una gigantografía, que es irregular, pero ni venial, al lado de cuando yo doy plata para que un parlamentario vote según mis instrucciones. Eso es sencillamente lo que yo quiero decir, porque creo que hay una diferencia importante y como viene temporada de boletas, tenemos que ser súper claritos en diferenciar uno de otro. Fernando. A veces hay que cerrar los ojos. Esa fue la justificación de un ex ministro de la Concertación en Radio Duna para recibir platas de Soquimich a un centro de tendencia izquierdista. No todos estuvieron, por cierto, de acuerdo con Francisco Vidal cuando lo dijo, pero creo que ella deja entrever más verdad que mentira sobre, y perdónenme que use una caricatura, pero este modelo pinochetista progre que hemos creado desde el retorno a la democracia. Una de las promesas del programa de gobierno de don Patricio Aylwin fue revisar las privatizaciones. Esa promesa duró hasta el primer Consejo de Gabinete o el segundo Consejo de Gabinete, cuando se tomó la decisión de no revisarlas. Eran hecho consumado, eso atacaba y ponía en una situación de molestia directa con Pinochet, y lo que se necesitaba era más bien consolidar la democracia recién obtenida. Así que ahí, recuperada la democracia, se cerró por primera vez los ojos a algo que se había prometido. Y las ironías del destino tienen hoy a toda la élite política e empresarial tirándose los pelos por no saber cómo zafar de un escándalo derivado justamente del contubernio entre empresarios privatizados durante la dictadura y los políticos de aquí y de allá, con más o menos ganas, aceptando cerrar los ojos de nuevo, esta vez para recibir dinero de sus empresas que nunca se revisaron como se prometió. Sin duda, fue responsable, no voy a tirar aquí una llamarada de solamente fuego acusador, no, seguramente fue responsable orar con cautela en los primeros años de los 90. Pero la cautela no consiste jamás en democracia en cerrar los ojos, consiste en tomar decisiones y hacerse cargo de ellas. Creamos un modelo con buena parte de lo que llegaba desde la dictadura y con los espacios que pudieron abrirse en democracia. El error fue creer que cada añadido transformaba en más democrático lo que solo eran accesorios del sistema. El modelo democrático chileno, como toda buena obra, hizo también que con el tiempo se relajaran la visión original, los principios y la opacidad tuviera su apogeo, que se considerara gobernar como sinónimo de voz dura y mano dura sobre todo. Hizo que adoráramos al dinero con una fruición que nos hizo cerrar los ojos para muchas cosas. Hizo que desconfiáramos de lo que decía la realidad y prefiriéramos los promedios. Hizo que nos llenáramos de expertos en miniatura, de esos que consideran que la ideología y los principios no forman parte de la política. Y lentamente eso hizo apagar la llama de la dignidad del cargo y llevó a muchos a pensar que dirigir el país era cosa de ganar elecciones. Y para ganar elecciones se necesita plata, y ahí, cuando se necesita plata, el que manda es el que la tiene. Lo que ustedes están escuchando de fondo es la música de un grupo metalero norteamericano que se llama Audioslave, que dedicó esta canción, Wide Awake, a todas las postergaciones, secretismos y mentiras de sus políticos y empresarios antes que Wikileaks y sobre todo antes que ese huracán Katrina revelara la realidad de tantas mentiras que les habían dado. El estribillo para recordarlo y dice así: te hallo culpable de un crimen por haber dormido en un tiempo en que deberías haber estado totalmente despierto. Si algunos asocian la pasada indignidad con haber cerrado los ojos, bueno, este es el momento de hacerse responsables, creo yo. Mientras el país empieza ya a dejar de estar dormido y se encuentra afortunadamente ahora
totalmente despierto. Ya, pues, vamos a hacer una pausa después de estas introducciones de aquí los panelistas y las conversaciones que nos parecen los temas interesantes para darle una vuelta. Y vamos a volver de este corte con el candidato, porque son dos candidatos y uno de ellos, digo él, porque la otra es la candidata. Estará Camilo Escalona con nosotros a la vuelta. Conversaremos naturalmente sobre la actualidad, lo que ocurre en la moneda, lo que ocurre en la nueva mayoría, la casa de brujas, tantas cosas. Camilo Escalona, un protagonista de la política chilena en los últimos 20 años, estará aquí en Tolerancia Cero después de este corte.